Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a seguir con este estupendo estudio del libro de los Gálatas y acabemos el primer vídeo en Gálatas 1, verso 5. Vamos a seguir con el verso 6 hasta el verso 10 en este día. Acordaros de que si aún no os habéis suscrito al canal, darle a la campanita y suscribiros a este canal para que podáis tener las actualizaciones. Bueno, dice el verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba maravillado, mira qué palabra, maravillado. Ellos, los Gálatas, se habían desviado de tal manera que ahora ya no seguían el evangelio de Pablo, ahora seguían un evangelio diferente. El evangelio de Pablo era el evangelio de la gracia, pero ellos habían sido desviados del evangelio original y ahora querían volver de nuevo a las tradiciones, volver de nuevo a la cultura judaica, a la religión judaica. Hermanos, esto es un tema que está de actualidad, donde muchos que no son judíos judaizan y creen que tienen que convertirse al judaísmo para recibir la gracia, recibir la aprobación de Dios. Incluso muchos se circuncidan. Pues es muy importante que entendamos que este capítulo de Gálatas es un capítulo importantísimo para no ser desviados del evangelio de Pablo. Pablo decía: si yo o un ángel os anunciare un evangelio diferente, el tal sea anatema. O sea que vigilemos mucho. Ellos se habían alejado de la gracia de Dios. Verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo dice claramente, no es que hayan dos evangelios, no es que hayan dos formas, dos maneras de seguir a Cristo. Solamente hay una, que es a través de la gracia, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para remisión, para perdón de nuestros pecados. Tengamos nuestro corazón siempre alerta en estos tiempos. Dice el verso 8, mas si aún nosotros, el apóstol Pablo, los que estaban con él, los que ayudaban a Pablo, otros apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Fijaros, es importante seguir la doctrina correcta para no ser desviados y seguir un evangelio que no es el evangelio de la salvación ni es el evangelio de la gracia. Dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, tenemos que mirar mucho, porque en muchas iglesias lo que se está predicando es un evangelio completamente diferente. No se habla de la gracia, no se habla del perdón, no se habla del pecado, no se habla de la santidad, solamente se habla de prosperidad, solamente se habla de fe, de ánimo, de alentar. Es un evangelio filosófico, es un evangelio humanista, es un evangelio que no corresponde a la realidad de Cristo. O sea que seamos vigilantes y atendamos bien a la palabra de Dios. Dice el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no quería agradar a los hombres. Este es el problema de muchas iglesias, el problema de muchos pastores, que para que no se le vayan sus miembros, para retener los miembros, no predican según qué temas, no predican según qué cosas. Entonces, cuando estamos simplemente tocándole la espalda a los miembros de las iglesias para que no se vayan, y estamos agradando
a la gente en la carne, estamos desagradando a Dios. Y Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hasta aquí, seguiremos en otra ocasión, en el verso 11, pero este es un tema muy interesante, el libro de los Gálatas es un tema muy actual, por eso os animo a que sigáis esta serie de los estudios tan preciosos del libro de Gálatas. Una vez más, te aconsejo, te ruego que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y toques la campanita. Aquí estamos para bendecir tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo y un abrazo.